Bueno, pues vamos ahora con el quinto actor Bond, el actor irlandés Pierce Brosnan. Pero antes vamos con la siguiente pregunta del concurso de dificultad media. Octava pregunta. ¿De qué marca son los trajes de Pierce Brosnan en sus 4 películas como Bond? A. Tom Ford. B. Versace. C. Brioni. O D. Tucci. Bueno, pues ahí tenéis las opciones. Bueno, ¿tenemos todos? Vale. A. Tom Ford. 1, 2, 3 votos. C. Versace. Nada. C. Brioni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos. Y D. Tucci. Nadie, porque ya habéis votado todos. La respuesta correcta era C. Brioni, punto con la mayoría. Hola. Bueno, pues comento de Brioni que la diseñadora del vestuario de las 4 películas de Brosnan, que también trabajó en Casino Royale de Daniel Craig, que era Lindy Hemming, pues decía que buscó un sastre en Savile Row para seguir el estilo clásico de las películas anteriores, pero dice que no hubo manera. Todos rechazaban a James Bond. ¿Por qué rechazaban a James Bond? Porque eran los plazos de entrega muy justos y había que hacer muchas réplicas de cada uno de los trajes. Entonces tuvo que buscar el extranjero y el que más se parecía al estilo british de los trajes de James Bond era la marca Brioni italiana. Y la verdad es que hizo un trabajo fantástico, pero claro, esto luego derivó en críticas porque Brosnan se estaba haciendo más global, digamos, ya no era tan british, lleva traje italiano, el coche que conduce es un BMW alemán, que también tiene por ahí el DB5. Eso fue también una de las muchas críticas que se repitió en la etapa de Brosnan, pero en este caso fue porque, ya digo, los sastres de Savile Row lo rechazaban por el tema de los plazos de entrega. Y como anécdota curiosa relacionada con Brioni, hay que comentar que hizo sus propias premiers de GoldenEye, estaba muy orgullosa de esta marca de trabajar con la franquicia, y lo gracioso del caso es que incluso hizo una premier el día antes de la premier de Nueva York de GoldenEye, de tal forma que los periodistas que fueron a la premier de Brioni vieron la película un día antes que el resto del mundo, porque se hacía en Nueva York al día siguiente, y bueno, pues es una de las pocas películas que no tuvo premier londinense, quizá por eso, para llamar la atención de la taquilla americana, que es la más jugosa, ¿no? Y la premier, bueno, pues se celebró igual que las propias premiers oficiales de la saga. Después de la propia proyección había una cena con muy buena calidad de comida y bebida. Se hizo aquí, Brioni tuvo que hacer en GoldenEye 19 trajes idénticos para Bond. Creo que es este, yo entiendo que es este, no tengo el dato exacto porque es el que más tiempo lleva en pantalla. Le lleva desde la escena del cementerio de las estatuas, pasando por la cárcel rusa y luego también la persecución del tanque, ¿no? Claro, lo que he dicho antes, hacía falta para la continuidad del destrozo del traje, para los especialistas, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, mismamente, cuando atraviesa la ventana al salir de la biblioteca, eso es el especialista Simon Craig, que era el coordinador de los especialistas precisamente. Y cuando conduce el tanque es Gary Powell, es otro especialista, pues todos ellos tienen que tener este traje, ¿no? Por eso se hacen 19 réplicas, bueno, pues es un dato llamativo, pero realmente impactante viene ahora. Se hicieron 15 trajes de el que lleva Valentín Sukovsky. Esto sí que no le veo ningún sentido porque tiene muy poca presencia en pantalla y no protagoniza escenas de acción. Bueno, pues para que veáis lo complicado que lo tuvo Brioni, porque además tuvo, ya digo, un plazo de entrega muy justo, ¿no? Aquí Brosnan fue vestido en cuanto a camisas y corbatas por Sulka, que era una famosa firma neoyorquina que desapareció en el año 2002, y esto pues tiene su conexión con 2 películas anteriores. En primer lugar conecta con Doctor No porque la bata de seda blanca que lleva la señorita Taro en estas escenas era de marca Sulka, y aquí la anécdota es que esta bata era de Terence Young, el director. Se lo prestó a la actriz para que nos demos cuenta del bajo presupuesto que tenía esta película, era $1 millón, tenían que tirar de vestuario de donde fuera y donó, digamos, la bata para la película porque luego la tuvieron que recortar a las medidas de la actriz y por tanto ya pues le dijo que se la quedara, ¿no? Porque ya no le iba a funcionar, ¿no? Fue una donación, digamos, de Terence Young para la película por el bajo presupuesto. Moneypenny, por ejemplo, Lois Maxwell también lleva su traje de casa para ahorrar dinero, el traje rojo que lleva Sylvia Trench, fue interpretada por Eunice Gayson, no estaba hecho a medida por falta de dinero, la tuvieron que ajustar por detrás con pinzas, estaba hecho muy cutre todo porque había muy poco dinero para gastar, ¿no? Y la otra vez en la que hemos tenido la marca Sulka en la saga fue para esta bata que lleva Bond en su pelea final en Vive Deja Morir contra Tijín. Vamos con la nueva pregunta del concurso de dificultad difícil. ¿De qué marca son los zapatos de Pierce Brosnan en sus 4 películas de James Bond? A. Charles. B. Ferragamo. C. Graziano Angeli. O D. Armani. Bueno, pues ahí tenéis las opciones. Venga, A. Charles. Solamente un voto. B. Ferragamo. Un voto por ahí. C. Graziano Angeli. 1, 2, 3, 4. Y D. Armani.
1, 2, 3 votos. Puede ocurrir de todo, todos habéis votado todas las opciones, pero la respuesta correcta era Charles. Punto para Luis. Muy bien. Bueno, pues aquí cuento la anécdota de que el propietario de esta prestigiosa firma británica de zapatos, que era William Charles, se quedaba asustado de lo que hacían con sus zapatos en los rodajes. Y enseguida entendió por qué le pedían siempre entre 30 y 40 pares de cada modelo. Pues lo he dicho antes, porque hacía falta para para Brosnan, perdón, hacía falta para sus dobles y les destrozaban con las escenas de acción. Aquí, por ejemplo, cuando vemos a Brosnan buceando, está llevando los zapatos Charles. Y claro, a él le parece una barbaridad porque son zapatos muy caros, ¿no? Pero lo comprendió perfectamente, era necesario para el mundo del cine y no importaba pues, hacer ese trabajo. De hecho, estuvo tan orgulloso de colaborar con la franquicia que se quedó de recuerdo un barril de gas nervioso del prólogo de GoldenEye y lo puso de adorno en su tienda de Londres. Ahí tenemos la anécdota estrafalaria relacionada con los zapatos de la etapa Brosnan. Vamos a ver esta escena. Bueno, pues aquí en otras películas de menos presupuesto, pues igual ponen esos zapatos de otra marca o algo más sencillo. No, aquí son los zapatos Charles y por eso hacían 30 y 40 pares de zapatos, ¿no? Vamos con el sexto actor Bond, el último que hemos tenido hasta la fecha, el actor inglés Daniel Craig. Hay que comentar que también se involucró mucho con el vestuario, un poquitín como Roger Moore. Le gustaba que todo saliera a la perfección, vigilaba mucho también el guión, aportaba ideas para el guión, se entrenó muy duro físicamente para estar perfecto para estas películas y, ya digo, pues también se involucró en el tema del vestuario. Y bueno, pues hay que comentar que con el paso de los años los presupuestos de vestuarios han ido aumentando bastante, igual que para el resto de departamentos, y se ha ido notando, ¿no? Por ejemplo, en Casino Royale de 2006, pues se prestó mucha atención a esta escena para que los smokings que llevan los protagonistas pues eran muy distintos, visualmente el espectador les distinga, y por eso Le Chiffre lleva un smoking de terciopelo negro de la más alta calidad y enfrente pues tiene a James Bond, Daniel Craig, con un smoking más tradicional de lana, ¿no? Eso es lo que se buscaba, contrastar tanto por color como por la textura. Aquí como anécdota de la etapa de Daniel Craig, pues hay que comentar que el Lindy Hemming, que ya hemos dicho que trabajó también en esta película, fue su última película de James Bond, después de haber trabajado en las 4 de Brosnan, jugó sobre todo con el color azul porque quería encajar con el color de los ojos de Daniel Craig. Y aquí tenemos pues un buen ejemplo, ¿no? Lleva un traje de 3 piezas azul marino con 2 prendas, la corbata y la camisa, en un tono de azul más claro. Vamos con la décima y última pregunta del concurso de dificultad fácil. ¿Por qué se cambió Brioni por Ford en cuanto a unas horas? A. Era más barato. B. Lo pidió Craig. C. Tenía más éxito. O D. Podía cumplir los plazos de entrega. Ahí tenéis las opciones. Venga, A. Era más barato. Ningún voto. B. Lo pidió Craig. 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos. C. Tenía más éxito. Ningún voto. Y D. Podía cumplir los plazos de entrega. 1, 2 y 3. Bueno, pues la respuesta correcta es lo pidió Craig. Punto para la gran mayoría. Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de lo mucho que se involucraba Daniel Craig, hasta el punto de pedir, quiero a este diseñador para Quantum of Solace, y es el diseñador que mantuvo ya en las siguientes películas hasta Sin Tiempo para Morir. Y claro, quizá por eso pues Lindy Hemming dejó de trabajar en la saga, no sé si fue esa razón. A partir de Quantum of Solace, pues ya no tuvimos a Brioni, empezamos a tener a Tom Ford, ya digo, hasta la última película, pero Lindy Hemming dice que le encantó trabajar en la saga, fue el punto álgido de su carrera, contentísima de trabajar esas 5 películas, y bueno, pues aquí tenemos 2 ejemplos de su brillante trabajo al cargo del vestuario de estas películas. En el Casino Royale 2006 hizo este fantástico traje amarillo para Valenka, que lleva la escena del casino, y el fantástico traje rosa que lleva Solace. Y ella, le digo, contentísima a pesar de no haber continuado en la franquicia a partir de Quantum of Solace. Y nada, la decisión fue de Craig porque quería un look más moderno de Quantum of Solace en adelante. Consideraba que Brioni tenía un look demasiado clásico y quiso modernizarse. Y lo que he dicho antes, Tom Ford no solamente hizo los trajes, también proporcionó cosas como por ejemplo las gafas de sol que lleva en Quantum of Solace. Esto, claro, derivó en un gazapo que tenemos entre películas, es algo bastante curioso. Como no podían utilizar el traje de Brioni del desenlace de Casino Royale, en la siguiente película, que ya sabéis que es continuación directa,
tenía que ser uno de Tom Ford. Bueno, pues cogieron algo lo más parecido, entiendo, que encontraron, pero ya empezando porque no es de 3 piezas, pues ya nos damos cuenta de que no es lo mismo, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos un gazapo curioso porque es entre películas, no durante la propia película. En cuanto al smoking que lleva en cuanto a unos solas, pues hay que comentar que tiene un estilo muy clásico, es azul medianoche con solapas redondeadas, inspirándose en el smoking que había llevado Sean Connery en Doctor No. Esto va a ocurrir en todas las películas de Daniel Craig. Siempre Sean Connery es la referencia y de hecho yo creo que es algo que ha aplicado más o menos en todas las películas, ¿no? Siempre se basaban en el smoking original, el smoking que había llevado Sean Connery en Doctor No, pero tiene un toque del smoking de Licencia para Matar. ¿Por qué? Porque en ambos casos lleva fajín. Son los dos casos en los que lleva esa prenda, y claro, el caso de Licencia para Matar pues quedó muy bien, porque ya sabéis que luego se hace pasar por camarero para pegar un tiro a Sánchez desde la azotea del edificio de frente con un rifle de francotirador. Y bueno, pues aquí hay un dato más que comentar relacionado con el smoking de Cuento No Solas, y lo conecto con el smoking de GoldenEye, para que nos demos cuenta de cómo han aumentado los presupuestos también en tema de vestuario. El smoking de Brosnan en GoldenEye estaba hecho a partir de un 40% de lana. Bueno, pues el smoking que llevó Daniel Craig en Cuento No Solas estaba hecho a partir de un 40% de casimira. Fijaos que por eso nos sorprende mucho los costes, y por eso GoldenEye pues costó 75 millones de dólares y Cuento No Solas costó más de 200 millones de dólares, para que veamos cómo ha ido evolucionando en muy poquitos años el tema de los presupuestos, ¿no? Aquí tenemos a la diseñadora de vestuario que tuvimos en Skyfall en 2012, la película del 50 aniversario. Janine Temain fue escogida por el propio director Sam Mendes porque ya había colaborado con ella, le gustaba cómo trabajaba, y esta diseñadora dijo lo mismo, que su referencia era siempre el smoking de Doctor No a la hora de hacer el smoking de esta película de Skyfall, y de hecho ella tenía una foto de Connery en el taller en el que trabajaba. Y dice que nada, que cuando rodaron esta escena del casino flotante de Macao de Skyfall, dice que se le saltaron las lágrimas al ver lo bien que le había quedado el smoking a James Bond cuando le vemos en la barca flotando en dirección al casino. Bueno, se emocionó tanto que cuando acabó el rodaje se subió el coche para irse a su casa y se puso a conducir en plan James Bond. Superó los límites de velocidad y le acabaron cogiendo la policía y le quitaron 3 puntos del carnet. Dice que a partir de entonces asocia el smoking al de conducir. Esa es la anécdota estrafalaria de esta película. Siguiendo con Skyfall, pues aquí vemos otro ejemplo de lo mucho que se involucraba Daniel Craig en sus películas en cuanto a vestuario. Fue decisión suya que el personaje llevara chaquetón de marinero en estas escenas cuando está persiguiendo a Patrice por Shanghái. ¿Por qué? Porque vio en el guión que James Bond se hacía pasar por chofer y dijo al director Sam Mendes: oye, yo tengo un chaquetón de marinero que vendría muy bien para estas escenas, ¿qué te parece si lo utilizamos? Y Sam Mendes le dio el visto bueno y por eso lleva chaquetón de marinero en esta escena. Y bueno, pues la anécdota viene ahora, que esto, claro, aumentó muchísimo las ventas de este chaquetón que era del diseñador Billy Ray, y él contentísimo, porque dice que se vendió de maravilla incluso 5 años después del estreno de la película. Vendió a más de 25 países, gracias a que aquí en esta época pues ya se vendía mucho online, ¿no? Él contentísimo con su asociación con la película. Donde cometió el error Daniel Craig, que ya lo he comentado en charlas anteriores, es en el tema de los guantes. Se le ocurrió esta idea de llevar guantes en esta escena que persigue a Patrice, se lo dijo a Sam Mendes le pareció estupenda, y luego ya en postproducción se dieron cuenta del error. No puede ser porque está llevando la pistola de huella dactilar de Q, no iba a poder pegar ni un solo tiro. Entonces, ¿cómo arreglaron esto? Pues a base de dinero. Lo que pasa es que no lo quisieron hacer rodando otra vez porque iba a ser mucho dinero, llevar otra vez al equipo, aunque esto se rodó en un rascacielos de Londres, no estaban en Shanghái, iba a ser mucho dinero, y entonces lo hicieron vía CGI, vía gráficos digitales, le pusieron manos digitales a Daniel Craig y así pues se hizo de una forma más económica. Aún así, pues este error se convirtió en eso, en un gasto adicional para los productores, y aparte se convirtió en un gazapo justo después, porque cuando lucha con Patrice sí que lleva guantes, da igual, digitalmente no pudieron resolverlo y tenemos ese gazapo que está aquí sin guantes y justo después con ellos. Vamos a verlo para que os fijéis en este gazapo.
Bueno, pues a partir de Skyfall, Daniel Craig como James Bond empieza a vestir zapatos Crockett Jones, que también era una firma británica muy prestigiosa, y como suele ocurrir con las marcas que se asocian a James Bond, luego suelen sacar productos especiales para los fans del personaje, y en este caso pues sacaron unos zapatos llamados James en el año 2020, que como vemos pues tiene el logotipo de 007 en la caja, pero realmente están basados en un zapato anterior que se llamaba el Alex, y simplemente pues era básicamente cambiar el envoltorio, ¿no? Para atraer a los fans. E incluso en 2024 sacaron unos zapatos Goldfinger a imagen y semejanza de los que había llevado Sean Connery en las escenas suizas. Como vemos aquí, no son exactamente iguales, pero es una réplica bastante parecida y de nuevo, pues eso, oficiales con la marca James Bond para celebrar, digamos, que trabajaron en Skyfall, en Spectre y en Sin Tiempo para Morir con estas películas. Hay que contar la anécdota del smoking que lleva James Bond en Sin Tiempo para Morir. El propio smoking vivió su propia aventura porque la decisión de que James Bond llevara smoking en las escenas de Cuba se tomó 6 semanas antes del rodaje. Era un plazo súper justo porque había que hacer también no sé cuántas réplicas, como vamos a ver después. Entonces, para llegar a tiempo del rodaje, tuvieron que contratar a 2 conductores para que se turnaran conduciendo el camión que llevaba el smoking por Italia. De ahí lo llevaron hasta Londres, tomaron otra vez medidas al Craig, los últimos ajustes, y luego lo llevaron a Jamaica para el rodaje jamaicano, que como sabemos representa Cuba en la película. Toda una aventura la que vivió este traje, y esto fue pues el mayor desafío que sufrió, digamos, la diseñadora de vestuario de Sin Tiempo para Morir, que se llamaba Sutirab Ann Larlab, y que había sido escogido por Danny Boyle. Danny Boyle, como sabemos, dejó la película por diferencias creativas, pero en este caso se mantuvo la diseñadora de vestuario. No ocurrió lo mismo con el compositor de la banda sonora que había escogido, que era Dan Romer. Igual su música era demasiado experimental, también hubo por ahí diferencias creativas, y también se quedó fuera de la película y fue sustituido, como sabemos, por Hans Zimmer, que nos entregó pues una banda sonora muy tradicional, ¿no? Pues fijaos la cantidad de smokings que hubo que hacer, 33 smokings, porque, lo que he dicho antes, estamos hablando de una escena de acción, no tiene que llevar los especialistas, se va a romper, se va a manchar, hace falta una cantidad increíble de smokings, y claro, hacer esto en 6 semanas, pues fue el mayor desafío de la película en lo que a vestuario se refiere. También hicieron 24 jerseys N-Pin, que es el que lleva en las escenas, vamos a decir, finales, en la guarida de Safin. Una auténtica barbaridad, pero es que es muy necesario para rodar escenas de acción. Y en cuanto al smoking, pues un dato más. De nuevo, la referencia vuelve a ser el smoking que llevó Connery en Doctor No. Vuelve a ser un smoking azul medianoche de solapas redondeadas. La diferencia que tenemos en todos los trajes de Daniel Craig, tanto en smokings como en el resto de trajes, es que son slim fit para adaptarse a la moda actual, que ahí es donde igual pues metió mano Daniel Craig, ¿no? Quiero ir en slim fit, que es lo que se lleva ahora, ropa muy ajustada, y claro, esto ha sido también criticado porque siendo tan corpulento, pues produce más arrugas que si llevara un traje normal y corriente un poquito más holgado, ¿no? Bueno, pues con esto he terminado esta charla, espero que os haya gustado y gracias por asistir. Y ahora vamos a ver cómo ha quedado el concurso, a ver quién se lleva este fantástico premio sorpresa. Han aceptado las 10 preguntas, 9, 8... Bueno, pues con el empate 8 tenemos a Pablo, alias Ian-Fleming en el foro, y a Eduardo, alias Evardo, en el foro. Bueno, pues como siempre, tengo una pregunta para desempatar con la mecánica del precio justo. El que más hace con la cifra por arriba o por abajo es el que más... ¿Vale? Entonces, si por ejemplo la respuesta es 10, Eduardo dice 1 y Pablo dice 11, gana Pablo aunque se haya pasado. ¿Es por arriba o por abajo? Vamos con la pregunta de desempate, la tenéis que escribir y luego la desvelamos al mismo tiempo. ¿Qué cifra alcanzó el smoking de Sin Tiempo para Morir en una subasta de Christie's en libras? Bueno, ¿lo tienes, Eduardo? Sí. ¿Lo tienes, Pablo? Venga, Eduardo, ¿qué cifra has puesto? 20.000 libras. 20.000 libras. ¿Y tú has puesto? 24.000. Oye, ¿Y tú 24.000? Más. Bueno, pues gana Pablo porque la cifra era 81.900 libras. ¡Qué recado eres! Hola, ¿qué tal? Os comento, aquí tenéis la captura de pantalla. Llegó en esa subasta de Christie's 81.900 libras, como veis ahí en pequeño. Y esto es, pues eso, una auténtica barbaridad. Pero es que todo lo que se ve en pantalla, pues sube mucho el dinero. Y aparte que lo lleva el propio Daniel Craig en la película. Entonces por eso sube tanto. ¿Cuánto es, o sea, de cuánto partía? No te digo la subasta, sino... Bueno, aquí pone estimado que iba a alcanzar los 30.000. Estimado que alcanzaba los 30.000. Pero el traje no es el precio que suele valer. ¿Cuánto suele estar ese...? El smoking. Pues claro, entonces si ya comentamos cosas o no. Ahora pasamos a... Espera un momento. Que quería comentar que la siguiente pregunta que tenía, que era sobre el smoking de Skyfall,
En este caso fue un poquitín menos porque fueron 14.250 libras. Fijaos cómo se valoró el último, sobre todo porque era la última película de Daniel Craig. Entonces yo creo que eso aumentó mucho el dinero, porque fijaos que aquí subió, pero no tanto. Estamos dando 8 veces de diferencia del smoking de Skyfall al smoking de Sin Tiempo para Morir por la tontería de que es la última que hizo Daniel Craig. Así funcionan las subastas y los coleccionistas. Bueno, pues ahora sí, vamos a hacer la entrega del premio. Pablo, ven por aquí. Hasta luego.